Ok, so ahora lo que vamos a ver es una introducción breve sobre SIP algoritmos para K-means. Esta es la gráfica del universo de datos, los cuales ustedes pueden ver que es muy difícil de encontrar las agrupaciones cuando se tienen este tipo de universos. Y este es el resultado que obtenemos del algoritmo de K-means cuando se encuentran los centroides de donde están los centros de cada uno de los grupos y que ustedes pueden ver de que se tienen varias direcciones de los clústeres o de los centroides, los cuales están marcados en negro. Entonces va a ser muy fácil de entender cuáles son los grupos de los datos que se están procesando y de la estructura de la función que nosotros vamos a llamar para ejecutar el algoritmo de K-means de SIP. Nosotros primero tenemos que ver de que tenemos una entrada de datos de 3 variables, pero también podríamos tener varios números de variables y que ustedes van a tener en los links y en el código fuente que se va a compartir dentro del curso para que ustedes puedan ser capaces de desarrollar este ejemplo desde cero y que estas instrucciones serán puestas junto con el código fuente y las eh, herramientas de Eclipse, las cuales se van a explicar cómo correrlas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos cómo hacer para la inserción de datos de la tabla. Esto es cómo se insertan los datos en la tabla y luego lo que vamos a hacer es crear la tabla de resultados en donde estos se van a guardar. Entonces, primero vamos a tener que crear una tabla de resultados, los cuales lo pueden ver acá. Entonces, de esta manera nosotros creamos esta tabla de resultados, que es donde se van a guardar cada uno de ellos. El algoritmo o la función va a colocar los resultados en esa tabla. Y luego nosotros lo que vamos a crear es la tabla en donde se van a guardar los resultados de los centroides de cada grupo. Entonces, esta es el siguiente proceso para ejecutar la función, es crear la tabla donde se van a crear los centroides. Esto lo ejecutamos adentro de la función en la query tool de Eclipse. Y recuerden de que esta tiene que tener una estructura específica dependiendo de la tabla de datos que nosotros estemos ejecutando. Luego vamos a crear la tabla de los parámetros en donde el parámetro más importante que vamos a especificar es el número de grupos que nosotros queremos procesar en el algoritmo, el cual nosotros ya lo hemos determinado utilizando o corriendo una función de K-means, que es lo que nos va a decir cuál es el número de grupos óptimo que nosotros queremos, nosotros podemos utilizar para procesarlo. Entonces acá vamos a crear la tabla de los parámetros que nosotros vamos a pasar a la función de K-means y luego insertamos los valores. Ejecutamos la inserción de valores con el número de grupos que nosotros queremos procesar y luego ya estamos listos para correr la función de SIP HANA K-means, que la llamamos con esta sintaxis. Recuerden que esta sintaxis ya va a estar en el código fuente que se está repartiendo junto con el curso. Ejecutamos la función de SIP HANA K-means
la cual está en esta línea con el call. La vamos a ejecutar. Y luego vamos a visualizar los resultados. Acá dice que se ejecutó satisfactoriamente. Y luego vamos a examinar primero cuáles son los centroides o cuáles son los centros de cada uno de los grupos, que en este caso fueron 4, para la data que nosotros definimos. Entonces vamos a buscar la tabla que creamos para los centroides, la cual es K-means centers table 1, table 1. Y acá es donde está cada uno de los centroides. Para el clúster 0 tenemos de que la variable 0 es la 1.02 a 1.04 para la variable 2. Y esos son los centroides o donde están los centros de cada uno de los grupos que nosotros buscamos o corremos con la SAP HANA K-means. ¿Ok? Luego, lo que vamos a ver es dónde está la tabla de resultados. La tabla de resultados lo que nos está diciendo es en el clúster cuál es la distancia y cuál es el índice de error que tiene respecto al centroide del grupo. Entonces, para cada una de los récords de los datos, vamos a tener a qué clúster pertenece. Entonces, para tener la información de a qué clúster pertenece cada récord de los resultados, vamos a hacer un join entre la tabla de resultados y la tabla de los datos fuentes. ¿Ok? Y lo vamos a correr y así vamos a tener cuál es la pertenencia de cada una de las líneas de nuestro o registros de nuestros datos fuentes, los cuales las podemos ver acá, que es en el K-means data table. Vamos a hacer un join entre estas dos tablas y vamos a obtener cuál es la pertenencia de cada uno de ellos. Entonces ahorita vamos a correr el join. Acá hacemos el join entre las dos tablas y vemos de que para cada uno de los datos a qué clúster pertenece. En este caso le dijimos que queremos obtener los datos de cada una de las variables 0, 1 y 2 para el clúster número 3. Pero de igual manera se puede correr para otro clúster, ¿verdad? Entonces, acá es donde nosotros tenemos toda la información. Entonces, a partir de todos esos datos, ya podemos empezar a graficar de cuál es el comportamiento de la agrupación que nos está devolviendo la función de K-means de SAP HANA. Entonces ya podemos venir y empezar a preguntar, por ejemplo, en todos esos resultados. Por ejemplo, esta es la 3D para la cantidad del mes y el año. Todo esto es los resultados. Luego esto es para la cantidad y ventas. ¿Cuál es el source data o cuál es el comportamiento de los datos para las ventas y la cantidad? Y luego ya tenemos, esta es la introducción.